Bueno, buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra jornada virtual en protección radiológica. Tenemos a varios disertantes que van a estar hablando sobre diversos temas de la protección radiológica. El día de hoy voy a iniciar yo soy Kirk Douglas Nájera Castillo, soy licenciado en física aplicada, soy máster en física médica, yo estudié en Trieste, Italia, me gradué en la primera promoción de esa maestría. Entonces el día de hoy yo voy a empezar hablándoles acerca de lo que es las radiaciones, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los principios de las radiaciones, qué son radiaciones, cuáles son los dos tipos de radiaciones. Entonces, operador, por favor, ¿podría poner mi presentación? Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Ya son las 5 de la tarde. Hoy vamos a tener dos charlas. El día de hoy voy a presentar primero yo la parte de la introducción a las radiaciones ionizantes y luego mi colega físico Juan Olaya va a presentar la parte de la protección radiológica aplicada al, a la medicina nuclear. Bueno, entonces el día de hoy de lo que vamos a tratar va a ser de cómo se han usado los rayos X desde su descubrimiento, ¿verdad? También el uso de materiales radioactivos y los tipos de práctica en los que se aplican los rayos X en la actualidad. Yo les voy a hablar más que todo en la parte del diagnóstico médico y la radioterapia, que es mi especialidad. Luego los demás colegas van a ir ahondando en la parte del uso de radiaciones en las diferentes áreas. Vamos a hablar entonces después qué son las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Hay diferentes tipos de radiaciones y vamos a ver cuáles son las no ionizantes, cuáles son las ionizantes. Vamos a hablar sobre qué son los rayos X, qué es la radioactividad y después vamos a hablar específicamente de cómo las radiaciones ionizantes interactúan con la materia. Vamos a ver un poco del efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Luego vamos a hacer unos minutos para preguntas. Entonces vamos a iniciar. Bueno, empecemos. Esta, si pueden ver, es la primera imagen de rayos X, ¿verdad? Esta fue una imagen de la mano de la esposa de Wilhelm Röntgen. Wilhelm Röntgen era un físico alemán, ¿verdad? Que estaba haciendo experimentos con un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es el tubo que tenían los televisores antes, ¿verdad? Ese gran tubo de vidrio que era la gran parte de atrás de las televisiones. Eso es un tubo de rayos catódicos. Él estaba haciendo experimentos con este tubo y justo tenía placas radiográficas de esa época. Entonces la esposa justo puso la mano entre la placa radiográfica y el tubo de rayos catódicos y se pudo quedar impregnada la imagen de sus huesos, ¿verdad? Esto fue algo sorprendente para Wilhelm Röntgen porque vio que en realidad él esperaba ver la sombra de toda la mano y solo quedó la sombra de los huesos. Eso fue sorprendente para él. Las primeras personas que observaron esta imagen decían que vieron la muerte, ¿verdad? Era una imagen de ver la parte ósea de una mano. Eso fue un gran descubrimiento para la época. Luego los rayos X pues se utilizaron en muchos lugares, ¿verdad? Uno de los lugares fue en los circos. Aquí pueden ver una imagen en la cual el famoso truco de la espada que se tragaban en el circo, las personas no creían, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hay muchos que hacen este truco y la hoja de la espada se dobla. En este usaron los rayos X para ver que en verdad la espada estaba atravesando la garganta de las personas, entonces los rayos X se empezaron a utilizar en muchos lugares. Aquí pueden ver también que los rayos X se utilizaban hasta para calzar zapatos, ¿verdad? En Inglaterra, en los años 1900, 1910 y 20, las personas que vendían zapatos tenían una máquina de rayos X que se diseñó para que los clientes pudieran meter el pie, pues se pudiera observar cómo le iba a quedar el calzado
y en base a eso hacer un calzado exactamente a la medida de cada uno de los clientes. Entonces, si se dan cuenta, los rayos X ya se estaban aplicando, aunque no se estaban utilizando de una buena manera. Aquí pueden ver también, este sería tal vez una de las primeras imágenes para los veterinarios, ¿verdad? Este es en un circo donde los chimpancés estaban enfermos y querían verificar si no tenían alguna enfermedad en los pulmones. Entonces llevaron a todos ellos, miren, están haciendo ahí una fila para que les hagan una radiografía de tórax y verificar que no tengan ahí alguna pulmonía. Entonces, ahora vamos a hablar ya hablamos del uso de rayos X, ahora vamos a hablar un poco del uso de los materiales radioactivos. Entonces, la radioactividad también se utilizaba, ¿verdad? El primer elemento descubierto, vamos a ver más adelante, que fue el radio. Y también en esa época se utilizaba de manera indiscriminada este material radioactivo. Había un agua radioactiva a la que le llamaban raditor, ¿verdad? Esta tenía pequeña cantidad de agua destilada a la que se le añadía radio radioactivo. Esta la vendían como que si fuese una bebida energética. Las personas la bebían y la bebían mucho, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí en la imagen pequeña, en este frasquito, era un poco de unas gotas de radio que se le metían al agua y las personas lo bebían y con eso les daba energía. Luego tenemos este que es de como 5 litros o 5 galones en los cuales también se le metía radio y la gente bebía. Dicen que podían beber hasta 6 vasos. El problema era que la radioactividad que tenía esta agua hacía que la mandíbula se le desprendiera a las personas. Entonces, si se dan cuenta, la radiación traía muchos beneficios, pero también traía muchos problemas. También para las artistas en los años 20 se creó una crema que se llamaba Toradia. Esta crema tenía torio y tenía también radio y la publicaban como que se anunciaba como si fuera una gran creación y se inventaba para la propia farmacéutica. Los fabricantes de este cosmético tenían partes de torio y radio, como les comenté, y hacía que la cara se iluminara, ¿verdad? A estas personas, eh, a estas artistas que utilizaban esta crema, se les empezó a desprender la piel por la cantidad de radio y de torio que tenían estas cremas. Entonces, algo que tenemos que hacer énfasis acá es que la radiación al inicio, después de que se descubrieron los rayos X y se descubrieron los primeros elementos radiactivos, se utilizaba de manera indiscriminada. Eso quiere decir que la radiación tuvo que llegar a un punto en el cual ya tuvimos que empezar a protegernos de las radiaciones, y eso es a lo que vamos a llegar. Entre otros productos, ya vimos que se estaba haciendo agua, se estaban haciendo cremas. Si se dan cuenta, aquí también tenían condones radioactivos, tenían radio y tenían supositorios radioactivos. Pueden ver que se estaba usando de manera indiscriminada las radiaciones, se utilizaban para cualquier cosa. También podemos observar que habían pastas de dientes con radio y había incluso chocolates con radio, lo cual indica que las personas usaban eso para cualquier cosa. El invento fue muy bueno, curaba muchas cosas, pero también se estaba utilizando de una manera que no era la adecuada. En la actualidad, por ejemplo, nosotros en Guatemala dividimos las prácticas del uso de las radiaciones en diferentes tipos de prácticas, de la 1 hasta la 4, siendo la 4 donde se usan ya sea equipos de rayos X o fuentes radioactivas de muy baja energía. Las prácticas tipo 3 son ya con una energía un poco más alta. Si se dan cuenta, entre estas están la famosa, las placas de oro que tenían fuentes radioactivas, en las cuales se utilizaban para tratamientos de ojo, ¿verdad? En los niños. También hay de difractometría, también hay equipos dentales con baja energía. Estas ya son aplicaciones que en realidad ya están reguladas, ¿verdad? En Guatemala la autoridad reguladora, que es el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Energía, ya regulan las prácticas. Ya no se pueden, por ejemplo, utilizar rayos X para ver un calzado de zapatos, o ya no se pueden crear cremas radioactivas, ¿verdad? Entonces, al inicio se utilizaban mucho para muchas cosas, luego cada país tiene su autoridad reguladora, la cual va a ir reglamentando todo el uso de las radiaciones. También tenemos las prácticas
una de las prácticas más usuales en el país son las aplicaciones del diagnóstico médico, que son equipos que tienen energías desde 25 kV hasta 150, siendo las más bajas las de mamografía, ¿verdad? Sabemos que la mamografía tiene energías entre 20 hasta 40 kV, los rayos X convencionales desde unos 60 hasta 125 y la tomografía que va desde 80 hasta 150 kV. Entonces ya para esta energía de rayos X nosotros los utilizamos para hacer un diagnóstico médico. Otras aplicaciones ya con energías mucho más grandes, aquí tenemos la teleterapia y la braquiterapia. Por ejemplo, esta imagen que está en la parte superior izquierda es una bomba de cobalto. Esta bomba de cobalto tiene una fuente radioactiva de cobalto 60. El cobalto 60 es un cilindro, en este caso es un cilindro de 2 centímetros de largo por medio centímetro de diámetro, y dentro de esa bomba se le llama porque está recubierto con plomo para protegerlo, sale una fuente, tiene un movimiento ya sea lineal o rotacional, en el cual cambia de posición para colocarse en la parte donde se va a irradiar. Tiene un juego de colimadores donde se abren para colocar el tamaño de campo. Entonces esos eran de los primeros equipos que se utilizaron para dar terapia contra el cáncer. Aquí luego al lado derecho tenemos un acelerador lineal. Un acelerador lineal ya utiliza rayos X, ¿verdad? Este equipo se presiona un botón y ya lanza los rayos X, a diferencia de la bomba de cobalto que siempre está decayendo radioactivamente. Abajo tenemos un aplicador de braquiterapia. La braquiterapia se utilizaba con fuentes de cesio también. En el inicio se utilizó radio, cesio, y ahora ya se usa iridio y cobalto 60 también. Entonces aquí se ponen aplicadores, son aplicadores vaginales, ¿verdad? Se colocan dentro de la paciente para tratar el cáncer de cervix, y con esto se logra proteger eh, la vejiga y el recto, ¿verdad? Entonces la braquiterapia es una técnica en la cual una fuente radioactiva pasa por un cable que tiene a la fuente y se va a colocar en una posición donde vamos a irradiar directamente desde adentro la lesión. Braqui quiere decir corto, ¿verdad? Eso quiere decir radiación a corta distancia. Entonces este es específicamente para las mujeres, es un tratamiento ginecológico. Y aquí en el, si se dan cuenta, tenemos varios, ¿verdad? Y podemos ver ahí una pelvis masculina. Todos esos puntitos son fuentes radioactivas. Esas fuentes radioactivas son creo que son de oro 125, y esas se colocan permanentemente en la próstata. Entonces, para pacientes que tienen cáncer de próstata, esta es una técnica de braquiterapia en la cual por medio de agujas se colocan en diferentes posiciones las fuentes radioactivas para tratar el cáncer. Hice prácticas en un hospital en Trento, Italia, y ahí ellos tenían creo que más de 800 aplicaciones de este tipo de tratamientos, y han sido muy satisfactorias. Los pacientes les ha ido muy bien. Entonces ya entrando en la parte de las radiaciones ionizantes, ya vimos cómo se han utilizado, ¿verdad? Al inicio se utilizaban indiscriminadamente, ya sea el radio, el torio, elementos radioactivos. También los equipos de rayos X se estaban utilizando de maneras que no eran adecuadas. Entonces ahora vamos a ver cómo son estos rayos X, ¿verdad? Cómo se van formando toda esta radiación. ¿Qué es la radiación? El objetivo de esta charla es hablar sobre cuáles son las radiaciones ionizantes. Entonces, para recordar, esta es una imagen del átomo, ¿verdad? Todo está formado por átomos. Desde los griegos, ellos siempre pensaron de que nosotros estábamos formados de algo que era indivisible, ¿verdad? Que era tan pequeño como el elemento básico de toda la materia, y Demócrito a esto le llamó átomo. En términos generales, ahora sabemos que el átomo está compuesto por un núcleo. El núcleo, si se dan cuenta, son estas esferitas rojas y moradas. El núcleo está compuesto por protones y neutrones, y si se dan cuenta, alrededor de él están los electrones. Eso se ve como que si fuera una sombra, pero en realidad eso tiene, si mucho, unos electrones. Esos electrones están girando a tal velocidad que se ve que es una sombra que se proyecta ahí. En realidad el átomo ha pasado por diferentes formas de ser descrito. Al inicio solo era un objeto indivisible, como decían los griegos. Ya después era un objeto que tenía dentro, como la famosa, le llaman el modelo del pastel, ¿verdad? Que tiene dentro pasas,
y las pasas eran como los núcleos y el pastel era donde están los electrones, y así se fue definiendo hasta llegar. También el átomo pasó por el modelo planetario, ¿verdad? Bien, cuando el átomo era el núcleo y como el Sol y los electrones eran como los planetas. Ahora ya sabemos que el núcleo atómico está compuesto por por neutrones y protones que también pueden ser divisibles en otras partículas llamadas quarks, y los electrones se mueven tan rápido que crean una especie de sombra ahí, son rapidísimos. Entonces las radiaciones en general, las radiaciones y su avance con la interacción con la materia son procesos físicos. Las radiaciones son todos sus procesos y la forma en la que interactúan con todos son físicos. Y mientras que las radiaciones no se pueden ver ni sentir, nosotros no las podemos sentir, se pueden describir y cuantificar, ¿verdad? Las podemos describir y hacer cálculos con ellas. Tienen propiedades específicas. Se pueden detectar con presión mediante experimentos y hay dos tipos de radiaciones, no ionizantes e ionizantes. Nosotros las que queremos tratar o los que vamos a tratar el día de hoy son las radiaciones ionizantes. Entonces aquí tenemos el espectro electromagnético, el famoso espectro en el cual tenemos las ondas, ¿verdad? Todas estas son ondas y las ondas de muy baja energía son desde las ondas de radio, están las ondas de televisión, las ondas de teléfono, están las microondas, están el infrarrojo, vamos pasando por la luz visible, ultravioleta, y luego cuando la energía va siendo mucho más alta, vamos desde los rayos X blandos, rayos X duros y los rayos gamma. Todas esas son todas las radiaciones que hay, es un espectro de radiaciones. Eso quiere decir que tienen diferentes energías, ¿verdad? Algo importante es que, por ejemplo, las radiaciones de baja energía no nos afectan. Por ejemplo, nosotros colocamos el radio y lo sintonizamos, podemos escuchar la radio en AM o FM y no nos va a afectar en ningún momento. Tampoco las ondas de televisión, las ondas de celular, todavía no se sabe, no está descrito que nos hagan algún daño. Y también las personas, por ejemplo, piensan del microondas, ¿verdad? Si tengo un microondas, si me toca calentar algo, ¿será que me va a afectar? Entonces eso tampoco, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no afecta directamente a la materia, no nos afecta a nosotros. Entonces el microondas no es un tipo de radiación que nos va a afectar. Mientras que si llevamos en el infrarrojo vamos a llegar a una parte de luz visible. Nosotros sabemos que la luz visible son toda la luz que el sol o la luz refleja ante las cosas y después llega a nuestros ojos, que son nuestros detectores naturales de la luz, ¿verdad? Luego de la luz visible empieza el ultravioleta. El ultravioleta sí ya va llegando a una parte de luz un poco más energética. Nosotros sabemos que hay luz ultravioleta del sol que, por ejemplo, ya puede causar quemaduras, ¿verdad? Ya la radiación solar en ciertos lugares o en ciertas épocas ya nos puede dañar la piel. Entonces, por eso tenemos que usar bloqueadores solares. Eso quiere decir que a partir de la luz ultravioleta ya la radiación empieza a ser un poco más fuerte, ¿verdad? Ya nos empieza a afectar. Y entonces desde la parte más alta de la luz ultravioleta, entonces ya vamos teniendo las que son las famosas radiaciones ionizantes. Eso quiere decir que ionizan. Ahora vamos a ver qué es esa parte de ionizar. Ionizar la materia es quitar o agregar electrones del átomo, ¿verdad? Luego de esta parte del ultravioleta ya vamos teniendo rayos X blandos, rayos X duros y rayos gamma, rayos beta, rayos alfa, eso los vamos a ver. Entonces esa parte del espectro electromagnético es el que incluye las radiaciones ionizantes. Entonces, como nosotros sabemos, las radiaciones no las podemos oler, ¿verdad? Nosotros podemos tener una fuente radioactiva a la par de nosotros y no podemos sentir, no podemos sentir un sabor ni olor, ni siquiera podemos ver las radiaciones. La única forma de que las radiaciones se detecten es por medio de instrumentos que están calibrados y pueden saber cómo contar, ya sean las partículas radioactivas o la radiación, ¿verdad? Estos son detectores de radiación, hay diferentes tipos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos también un dosímetro cuando trabajamos en el área cuando trabajamos con radiaciones. También hay los famosos Geiger-Müller y hay muchos tipos de detectores de radiación, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en física médica usamos películas radiográficas, usamos películas radiocrómicas, entonces tenemos instrumentos para determinar la radiación. Entonces, ahora bien, ya llegamos a la parte de las radiaciones ionizantes.
Entonces, la radiación ionizante es producida por la radioactividad. Un elemento radioactivo tiene propiedades en los cuales va a decaer por medio de partículas alfa, partículas beta o partículas gamma, ¿verdad? Y los rayos X, pues este es como radiación, le llamamos radiación artificial, ¿verdad? La radioactividad es radiación natural, un material radioactivo naturalmente emite radiación, mientras que los rayos X son artificiales, son equipos que nosotros creamos para poder sacar rayos de ahí. También entregan cierta cantidad de energía a su paso por la materia, ¿verdad? Si es demasiado grande la energía que tienen, ya sean la radioactividad, los rayos X, pueden ocasionar una ruptura de lances químicos, ¿verdad? Las radiaciones tienen la energía suficiente para ionizar los átomos. Eso quiere decir que desprenden o adicionan electrones al átomo. Y algo importante que a nosotros nos sirve en términos de protección radiológica es que la radiación ionizante está definida por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como un carcinógeno humano de grado 1. Eso quiere decir que las radiaciones producen cáncer. Tenemos que cuidarnos de las radiaciones porque si no nos protegemos podemos causar cáncer. Entonces, ahora ya vamos a hablar específicamente de los que son los rayos X y la radioactividad. Entonces, los rayos X fueron descubiertos, como les comentaba, por Wilhelm Röntgen en 1895. Él experimentaba con un tubo al vacío, que son estos tubos de los televisores, y experimentando con eso, observó que cuando la mano se ponía delante del tubo, la sombra de los huesos se hacía visible sobre una pantalla, que era una pantalla de fotográfica. Y cuando se movían los dedos se podía ver el esqueleto en funcionamiento. Por eso decían que este equipo nos mostraba la muerte, ¿verdad? Recuérdense que la muerte siempre ha estado relacionada con la figura ósea, ¿verdad? Con un esqueleto. Entonces él a este nuevo tipo de radiación le llamó rayos X, ¿verdad? No sabía cómo llamarlos. Entonces él los describió como rayos X. Algo importante de los rayos X es que Röntgen, después del descubrimiento, no lo quiso patentar. Él dejó este descubrimiento como un descubrimiento para la humanidad. Eso quiere decir que todos los que queramos usar los rayos X los podemos utilizar sin siquiera tener que pagarle a alguien o reconocerlo. Él los descubrió para el mundo. Gracias a este descubrimiento, Wilhelm Röntgen se ganó el Premio Nobel de Física en 1901. Ese fue el primer premio Nobel que se otorgó, ¿verdad? En el 1901 los primeros premios Nobel se dieron y a él se le otorgó el primer premio, ya que el descubrimiento de esto fue un gran avance en la parte médica, ¿verdad? Gracias a este descubrimiento, ahora los médicos ya no tenían, por ejemplo, cuando alguien se fracturaba, los médicos tenían incluso que abrir a las personas para saber en qué parte se habían fracturado y saber cómo tratarlo. Ahora, gracias a una radiografía, ya no tenían que hacer ese tipo de cosas, sino que podían sacar una radiografía, ver dónde se había fracturado y saber cómo tratar a los pacientes, ¿verdad? Fue un gran descubrimiento tan revolucionario que incluso 6 meses después y un año después ya estaba aplicado en todas las salas, en todos los hospitales del mundo casi. Entonces, también algo importante de esto es que el 8 de noviembre, que es el día en que se descubrió los rayos X, es el día de la radiología. Es el día que celebran los técnicos radiólogos, los tecnólogos radiólogos y los médicos radiólogos su día. Entonces, ¿qué es el tubo de rayos X? Como les comentaba, es un tubo de cristal, ¿verdad? Este es un tubo de cristal dentro del cual hay diferentes cosas, ¿verdad? La primera cosa que hay que observar aquí es un filamento. El filamento es un elemento de tungsteno, ¿verdad? Es un alambre. Recuerden que antes habían estos focos de luz, antes los podíamos ver, los que eran transparentes tenían dentro unos cablecitos y dentro de esos cablecitos se veía un filamento que estaba como enrollado el cablecito. Este filamento se le llama cátodo. En este caso, este filamento se conecta a la red eléctrica, ¿verdad? A polos positivos y negativos, y con esto se genera calor dentro del filamento. Entonces el filamento se calienta tanto que empieza del mismo material que es el tungsteno, se empiezan a desprender los electrones y salen a unas velocidades bien, bien altas. Eso quiere decir que ese calentamiento hace que los electrones se desprendan. A esa propiedad física se le llama es termoiónico, ¿verdad? Es una propiedad que tiene, y algo que tiene importante el tungsteno es que aguanta temperaturas hasta de más de 3500 grados centígrados.
Por eso es que el tungsteno es un muy buen material para utilizarlo como cátodo. Entonces, luego que se desprenden los electrones, esos van a chocar en un blanco. Este blanco, por ejemplo, para un equipo de rayos X también es de tungsteno, también puede ser de rodio para mamografía, o puede ser de aluminio incluso, ¿verdad? Entonces esos vienen, se chocan acá y van a salir los rayos X. Entonces los electrones chocan en este material que es el ánodo y luego de que chocan aquí se van a desprender los rayos X. Eso quiere decir que hay una interacción entre los electrones, un material, ese material va a desprender más electrones y ahí van a salir. Ahorita vamos a ver la parte física de esto. Entonces aquí podemos ver que para este ejemplo el ánodo es de molibdeno. Este ánodo tiene que estar rotando, ¿verdad? Porque se calienta luego de que recibe esa cantidad de electrones que están impactando. También este tubo tiene un aceite dentro, ¿verdad? Este tubo también tiene que estar al vacío porque no tiene que haber ningún material dentro que interaccione con los electrones porque si no podría causar otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que un tubo de rayos X es muy, muy delicado, ¿verdad? Tiene todas estas cosas, todos estos dispositivos para hacer que funcionen bien y se creen los fotones. Entonces, luego del descubrimiento, entonces ahora ya pueden ver que se utilizaban radiografías, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo las personas están viendo por dentro los pulmones de una paciente, ¿verdad? El problema es que en esas épocas se están tan maravillados por el uso de los rayos X que no sabían que las radiaciones también podían causar detrimento en las células, quiere decir que podían destruir enlaces químicos o incluso la cadena del ADN, ¿verdad? Estas personas aquí se están pegando una gran irradiada, no solo por la radiación directa que está atravesando a la paciente, sino por la radiación dispersa que está saliendo. Es ahí saliendo radiación hacia todos lados. Entonces están siendo afectados. Eso es algo que no se sabía. Entonces, los rayos X hay dos formas en las que se pueden crear. Una forma en la que los rayos X salen es la radiación característica. Y la radiación característica es esta. Por ejemplo, yo les comenté que del cátodo salían electrones, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver que hay una cosa que se llama un electrón incidente. Eso quiere decir que cuando el cátodo se calentó tanto, los electrones van a ir viajando y van a chocar con los electrones de un átomo. Vimos que el átomo tiene un núcleo y alrededor del núcleo están rotando los electrones, entonces este va a venir y lo va a sacar. Es un choque, ¿verdad? Nosotros le llamamos un choque elástico porque van a salir rebotando este. Entonces va a salir rebotando, sale el electrón y va a quedar un espacio aquí. Entonces un átomo no puede tener, no le puede faltar un electrón en esa capa, ¿verdad? Esa es la capa más interna que tiene un átomo. Esta capa se llama K y después tiene una capa L, y después tiene una capa M y así sucesivamente. Entonces lo que está pasando es que este electrón que está en la capa L va a venir y va a ocupar el espacio de la capa K. No puede quedarse esa capa K sin su electrón. Entonces cuando este electrón viene y ocupa el espacio, entonces este movimiento que hay acá hace que el átomo pierda energía. Esa energía que se va a perder entre el movimiento de un electrón hacia acá va a causar un rayo X. Esa es la forma en la cual se crean rayos X característicos. Y luego esta forma de crear el rayo X sucede en cadena, ¿verdad? Eso quiere decir que si este electrón cayó aquí, ahora va a quedar un espacio vacío, entonces un electrón de la otra capa va a venir y va a caer y va a salir otro electrón y cuando caiga este va a caer otro electrón. Eso quiere decir que todos los electrones que están cambiando de posiciones, cada vez que cambian, están perdiendo energía y esa energía se pierde como fotones o como rayos X. Entonces ahora ya podemos ver que todos esos fotones que están saliendo no son de la misma energía, salen con energías diferentes. El fotón de más alta energía es el que sale de la primera caída de esta capa y entonces van a salir fotones de muchas energías que al final van a crear un espectro de rayos X. Otra cosa importante acá es que este espectro hace o ese choque que está teniendo estos electrones con la materia hace que se caliente muchísimo el equipo. Por ejemplo, aquí, cuando estos electrones están chocando contra el ánodo, este ánodo se está calentando muchísimo, lo cual quiere decir que más o menos más del 90% de la energía de estos electrones que chocan aquí se pierde en calor
y solo más o menos del 10% de energía, de toda esta energía que se está creando acá, van a ser rayos X. Entonces, por eso es que muchos de los cuartos donde usan equipos de rayos X tienen que estar refrigerados, ¿verdad? Porque el simple hecho de usar rayos X genera una gran cantidad de calor. Otra forma en la que se pueden crear los rayos X es por medio de la radiación de frenado. Este tipo de radiación, por ejemplo, característica es la radiación que tienen los rayos X de diagnóstico médico, la mamografía, la tomografía, los rayos X convencionales. Mientras que la radiación de frenado, ahora tenemos un electrón, pero este electrón no está chocando contra los otros electrones, sino que está pasando cerca del átomo. Eso quiere decir que el átomo lo que está haciendo es como que si fuese un carro en una curva, ¿verdad? Ustedes saben que cuando un carro pasa por una curva tiene que frenar, y cuando frena se pierde energía. ¿A dónde se va la energía cuando uno frena en una curva? Pues se va con la fricción entre las llantas y el suelo, ¿verdad? Se pierde en calor. En este caso, la energía que va perdiendo este electrón cuando pasa por aquí, recordemos que el núcleo atómico es positivo y los electrones son negativos. Entonces, cuando este se acerca, lo está atrayendo, ¿sí? Cargas de diferente polaridad se atraen, entonces lo está atrayendo, pero no está cayendo en el núcleo, sino que va tan rápido el electrón que va a salir desviado. Eso, y aquí podemos ver que la velocidad 1, que es la velocidad inicial que tiene el electrón, va a salir con una velocidad luego menor, que es velocidad 2. Entonces la velocidad 2 es menor que la velocidad 1. Esa velocidad fue una pérdida de energía, y esa energía se va a convertir en estos rayos que están acá, que son fotones de rayos X. Estos se llaman fotones, radiación de frenado. En alemán se llaman Bremsstrahlung. Strahlung quiere decir radiación y Brems es frenado, ¿verdad? Conocí justo a un tecnólogo en Alemania que trabajaba en radioterapia, y justo en Alemania le llaman Strahlungterapia a la radioterapia, ¿verdad? Porque usan ellos justo esta palabra de radiación de frenado para referirse a los tratamientos de radioterapia o tratamientos de cáncer en Alemania. Entonces, ya vimos las dos formas en las cuales pueden verse la radiación, ¿verdad? Característica y de frenado. Y entonces ahora esa es la forma en la cual la radiación para todos los equipos de diagnóstico médico salen. Por ejemplo, aquí tenemos un tubo de rayos X. Los equipos de diagnóstico médico, eso es lo que tienen en común, ¿verdad? Todos los equipos tienen, por ejemplo, un tubo. Este tubo tiene un voltaje, tiene una forma de onda, tiene una corriente, tiene un tiempo de exposición, tiene una salida del tubo, ¿verdad? Tiene una colimación, también tiene las, tiene un filtro, tiene una capa reductora. Todos esos componentes o características del tubo de rayos X son como el denominador común de todos los equipos. Y entonces, por ejemplo, un equipo de angiografía, un equipo de tomografía, un equipo de diagnóstico convencional y una mamografía tienen esto en común. Luego ya tienen sus características propias, ¿verdad? Por ejemplo, la fluoroscopía tiene un control de brillo automático, también se tiene un valor del pico de la razón de dosis en piel. El equipo de tomografía tiene una calibración de aire, tiene números Hounsfield, tiene anchos de corte, ¿verdad? Tiene movimientos de camilla, entonces ya los equipos ya van teniendo sus partes específicas. Luego de que el equipo de rayos X ya está creando una imagen, esta imagen tiene que venir a verse ya sea en una placa radiográfica o en un monitor. Entonces todo esto es lo que hace un equipo de rayos X, y al final quien tiene que ver la imagen acá es el médico, ¿verdad? Algo importante que hay que recalcar acá, entonces, es que si se dan cuenta, los equipos de rayos X tienen que ser evaluados constantemente, ya sea por el servicio de mantenimiento. Se tienen que hacer un mantenimiento dependiendo de su uso, ya sea semestral o anual, pero luego del mantenimiento se tiene que realizar un control de calidad. Todos los equipos tienen que evaluarse por medio de un control de calidad para verificar que ya sea su energía, su corriente, sus tiempos estén bien, verificar la imagen y luego verificar que todo esté bien, toda esta cadena de cosas que tiene el equipo de rayos X estén bien para que en realidad se verifique que el equipo está trabajando como debe.
Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de un acelerador lineal. Miren, esto es un poco más complejo. Un acelerador lineal es un equipo de rayos X para dar tratamiento de cáncer, ¿verdad? Antes se trataba el cáncer con cobalto 60, ahora se trata con un equipo que es un rayo X, pero de una energía más grande y tiene componentes mucho más complejos. Entonces aquí estamos viendo de dónde salen, ¿verdad? Este equipo tiene una unidad de control de donde lo manejan los operadores, tiene un modulador de pulsos, tiene esta se llama Electron Gun, es una pistola de electrones, que aquí es donde está el filamento, miren, exactamente igual que que los equipos de rayos X también tienen un filamento, este filamento también se calienta por medio de de la corriente eléctrica y van a salir electrones, solo que aquí los electrones van a ser acelerados de una forma tan grande que van a llegar a tener velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces salen disparados y luego ahora estos electrones, luego de que se regulan y se van a acelerar y todo, van a chocar con unos ánodos. Estos son ánodos. Miren, aquí va a hacer que roten. Entonces aquí es donde el haz de electrones está siendo dirigido y luego de que se dirigen va a chocar en un blanco. Este es un blanco también de un material como el tungsteno y cuando chocan aquí se van a crear los rayos X. Entonces este es similar a un tubo de rayos X, incluso este es un tubo de rayos X solo que más sofisticado, donde los electrones se van a acelerar tanto que la energía que va a salir de ahí de los fotones va a hacer que se rompan cadenas del ADN y por eso esto hace que se pueda destruir el cáncer. Tienen muchas más cosas, tienen colimadores, tienen un filtro aplanador, se pueden poner cuñas, se pueden poner muchas cosas, pero en principio el equipo de un acelerador lineal o linear accelerator como está acá, es un equipo que lanza electrones, los aceleran, los alineamos y luego los chocamos en un blanco para crear rayos X de muy alta energía con una energía 10 veces más alta de un equipo de rayos X, por ejemplo. Aquí podemos ver ya cómo se ve un acelerador lineal, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo está de dónde sale el Kleinstrom, dónde van los electrones, aquí donde salen disparados, que este es el Electron Gun, y aquí cómo se van a ir dirigiendo hasta que vayan a salir radiación hacia el paciente. Incluso aquí abajo tienen este se llama un portal, que es una imagen portal donde se puede observar cómo se está irradiando el paciente y en qué área, ¿verdad? Incluso con este tipo de radiación se pueden obtener imágenes que no son de tan buena calidad como las de imagen diagnóstico, pero también se pueden obtener. Entonces ahora ya podemos ver cómo es un acelerador lineal, ¿verdad? Este es un acelerador lineal. Miren aquí arriba donde está la marca. Este es un equipo Electra Trilogy. Aquí es de donde salen los rayos. Aquí está el colimador. Aquí está el flat panel, que es el que recibe la imagen. Si se dan cuenta, este tiene a los lados otro tubo de rayos X. Este tubo de rayos X sí tiene energía de diagnóstico y tiene también un flat panel donde podemos ver la imagen del paciente, ¿verdad? Entonces, con estos equipos, aparte que podemos dar tratamiento, también podemos hacer imágenes tomográficas o también planares. Aquí podemos ver uno de los más modernos. Yo cuando estuve en el INCAN trabajé para que nos donaran un equipo de este tipo en el 2019. En el 2019 sacamos el último cobalto que había en el país que se estaba utilizando y se logró colocar este equipo, ¿verdad? Gracias a eso, el salto que dio en los tratamientos el Instituto Nacional de Cancerología en Guatemala fue increíble, ¿verdad? Con este equipo ahora podíamos tratar muchísimos más pacientes. Es un equipo que parece un tomógrafo, pero dentro de él tiene un tubo de rayos X que de igual forma da tratamientos y también tiene un tubo de rayos X de alta energía para tratamiento y otro tubo de rayos X para imagen. Este es uno de los aceleradores más modernos que hay al día de hoy, ¿verdad? Este es un acelerador lineal, solo que este tiene resonancia magnética. La diferencia de este es que, por ejemplo, no emite radiación. Cuando tenemos al paciente dentro, la radiación magnética no es radiación ionizante. Eso quiere decir que podemos mantener haciendo imágenes el ADN del paciente o sin afectarlo con los rayos. Y entonces puede entrar el paciente, podemos estar haciendo una resonancia magnética mientras le damos tratamiento. Eso quiere decir que si el paciente está respirando, se mueve el corazón
o se mueve cualquier órgano interno, el equipo lo puede ver y puede incluso crear pulsos que se van a sincronizar con cómo el paciente se está moviendo para el tratamiento. Este es una gran tecnología. Yo lo vi cuando estuve por el MD Anderson, vi un equipo de esos. Era como que si fuese una nave espacial entrar ahí, ¿verdad? Es una gran maravilla. Bueno, ya que vimos los rayos X, ahora vamos a hablar de lo que es la radioactividad. La radioactividad consiste en el proceso mediante el cual los núcleos atómicos emiten espontáneamente diferentes formas de radiación. Esta fue descubierta por Henry Becquerel, él fue uno de los que estuvo trabajando en este proyecto, lo descubrieron en 1896. Algo interesante de esto es que si se dieron cuenta, los rayos X se descubrieron en 1895, estos se descubrieron justo un año después, y similar a como los descubrió Röntgen, ellos también estaban trabajando con sales de uranio. Estas sales de uranio las están desprendiendo para ver cómo estaban los elementos radioactivos. Recuérdense que en 1800 estaban investigando todos los físicos y químicos cómo los elementos, cómo toda la materia se podía descomponer en sus partes, ¿verdad? Entonces estas sales de uranio contenían radio y ese radio hizo que también quedaran marcadas en una placa radiográfica. Una vez dejaron ahí las sales, estaba una placa radiográfica ahí, cuando vieron se veía que quedaban marcas sobre la placa. Esto quería decir que se emitía algo de estas sales. Gracias a este descubrimiento, Henry Becquerel junto con los esposos Curie obtuvieron el premio Nobel de Física en 1903. Y también el Becquerel, como su nombre lo dice, es la unidad radioactiva que nos habla sobre las desintegraciones por segundo, una desintegración, o la actividad, ¿verdad? La actividad se mide en becquereles. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una fuente radioactiva, se vende en terabecquereles o gigabecquereles, dependiendo del elemento radioactivo que queramos comprar. Aquí podemos ver a los esposos Curie, ¿verdad? Se dan cuenta aquí la verdadera genio de ellos era Marie Curie. Marie Curie tuvo que venir de Polonia a Francia porque en Polonia no la dejaban entrar a la universidad para estudiar el doctorado. Ella viajó a Francia y aquí conoció a Pierre, se casó con él, era un profesor de la universidad y gracias a eso ya pudo estudiar en París y se doctoró. Ella en 1898, bueno, estuvieron trabajando varios años, pero ella descubrió el radio y luego descubrió el polonio. Ella tuvo también, compartieron el premio Nobel con su esposo, ella y Becquerel en 1903. Incluso este premio Nobel, algo interesante, era que solo se lo querían dar a Pierre Curie, ¿verdad? No querían dárselo a ellos, imagínense, en esa época eran así, ¿verdad? Aparte que no la querían dejar estudiar, no la querían reconocer con el premio Nobel. Entonces Pierre dijo que él no iba a aceptar nada si no se lo daban a ella también, que ella fue en realidad quien hizo todo a la parte del experimento y publicó sus descubrimientos. Entonces en 1903 se gana el premio Nobel de Física, luego en 1911 se gana el premio Nobel de Química porque descubrió el polonio, ¿verdad? Ella era polaca y le puso polonio a este elemento radioactivo por su nación. Ella murió por una anemia plástica, ¿verdad? Un tipo de cáncer, porque ella estuvo trabajando con elementos con radio por muchos años, incluso cuando murió le pusieron un féretro de plomo, ¿verdad? Porque ella en sí emitía radiación. La unidad de radioactividad también, que es otra forma de medir, otra forma de hablar de la actividad, se llama Curie. Entonces un Curie son 3.7 por 10 a la 10 becquerelios, ¿verdad? Y algo importante para nosotros los físicos médicos es que el 8 de noviembre, que es el natalicio de Madame Curie, se celebra el Día del Físico Médico. Bueno, perdón, aquí me equivoqué, es el 7 de noviembre. El 8 de noviembre son de los radiólogos. Y entonces ahora ya podemos ver que las radiaciones ionizantes, lo que ellos decían que era un decaimiento radioactivo, no es más que los elementos emitiendo partículas desde su núcleo, ¿verdad? Eso quiere decir que desde el núcleo estos elementos tienen una excitación en la cual desprenden partículas, ¿verdad? Hay elementos que en la naturaleza ya tienen esta propiedad física. Hay otros elementos como el cobalto, que el cobalto es cobalto 59, que a este hay que bombardearlo con partículas y luego se vuelve radioactivo, y cuando se vuelve radioactivo empieza a emitir partículas gamma. Entonces, normalmente un elemento radioactivo
va a emitir partículas alfa, partículas beta y partículas gamma. Esas son las tres, ¿va? También se van a emitir partículas beta menos, beta más. Las beta menos son como electrones, las beta más son positrones, pero esos ya son otros elementos que se llaman antipartículas. Entonces aquí podemos ver las radiaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando empezamos a estudiar la parte de protección radiológica, sabemos que la radiación alfa se puede detener con papel. Esto es para la parte de blindajes. Vamos a tener una charla también de blindajes para que puedan ahondar en esto. La radiación beta, que son como electrones, van a atravesar el papel, pero chocan en una placa de aluminio. La radiación gamma puede atravesar el aluminio, pero choca en plomo, ¿verdad? O también en concreto. Y la radiación neutrónica van a atravesar todos estos, pero pueden ser bloqueados también por agua. Aquí podemos ver un ejemplo de isótopos, ¿verdad? Entonces, cuando un elemento radioactivo ya no está en su fase natural, se vuelve un isótopo. Los isótopos quieren decir que es un elemento radioactivo que se le agregó un protón o se le quitó un protón a su núcleo, ¿verdad? Eso quiere decir que un elemento radioactivo, si se altera su núcleo, entonces este va a empezar a desprender partículas. Así es como el elemento se puede volver radioactivo. Este es un ejemplo del carbono 12, por ejemplo. Nosotros tenemos carbono en la piel, en nuestros huesos, ¿verdad? La cosa es que cuando nosotros morimos, este carbono se vuelve radioactivo. Gracias a esa característica de los huesos y del carbono, es que nosotros podemos utilizar el carbono 14 para datar a cualquier animal, ¿verdad? Incluso a los árboles. Un árbol muere y murió hace 1.000.000 de años. El carbono que tenía este árbol empieza a decaer y nosotros podemos hacer unos cálculos sabiendo cuánto carbono había en esa época y cuánto carbono hay hoy. Entonces podemos encontrar cuántos años tiene. Lo mismo se hace para datar los huesos de los fósiles, ¿no? Aquí podemos ver cómo es el decaimiento radioactivo. El decaimiento radioactivo tiene una propiedad importante, ¿verdad? Eso quiere decir que al inicio hay muchas partículas, luego después de cierto tiempo que se llama tiempo de vida media, ya solo va a haber la mitad de los elementos y así va a ir decayendo hasta el infinito. Nunca va a dejar de decaer, ¿verdad? Siempre va a tener una energía y entonces algo importante de los elementos radioactivos es que tienen un tiempo de vida medio. Aquí podemos ver un ejemplo del tiempo de vida media. Miren el carbono 14. El carbono 14 tiene uno de los tiempos de vida media más grandes. Tiene 5.730 años. Eso quiere decir que tiene una vida grandísima, ¿verdad? Quiere decir que tienen que pasar 5.700 años para que una cantidad de carbono llegue a tener solo el 50%. Y miren, emite una energía de 156 kiloelectronvolt, una energía similar a un tomógrafo. El radio 226, que es el radio radioactivo que descubrió Madame Curie con Becquerel y Pierre Curie, tiene 1.601 años y tiene una energía de 4.87, quiere decir que es de 4.000 kilovolts. Entonces, de una energía alta, el tiempo de vida media es grandísimo. Por eso es que el radio ya no se usa. Antes se utilizaba radio incluso para pintar las agujas de los relojes, ¿verdad? Habían fábricas donde las agujas de los relojes, para que se vieran en la oscuridad, se pintaban con tinta de radio y las personas que lo pintaban se mojaban el pincel con la lengua. Esto se les cayó la lengua y se les desprendió la mandíbula por el uso del radio. La peligrosidad del radio, que fue un descubrimiento muy grande, fue que, por ejemplo, la vida media es muy grande, entonces ya no se usa el radio para braquiterapia, por ejemplo, que fue donde se utilizaba. El cobalto 60, que sí se utiliza incluso al día de hoy en braquiterapia, tiene 5.26 años y una energía de 1.26 megaelectronvolts. Eso quiere decir que esta es una energía promedio, ¿verdad? El cesio, que también se utilizaba para braquiterapia, tiene una vida de 30 años. El yodo, que se utiliza al día de hoy para tratamientos, también tiene una vida media de 60 días. El paladio, que también se utiliza, tiene 17 días. Entonces los elementos radioactivos tienen diferentes vidas medias y dependiendo de la vida media vamos a saber cuánta energía tiene para poder saber cómo poder utilizarlo a través del tiempo. Aquí podemos ver una gráfica de cómo es un elemento radioactivo, ¿verdad? El cobalto 60 decae en partículas betas,
y estas partículas betas después decaen en las partículas gamma de 1,17 y 1,33, y esa la suma de estas dos dividido 2 da 1,25, que es la energía que estaba por acá. Y entonces también aquí podemos ver el iridio 192, que es otro elemento radioactivo que se utiliza para tratamientos de braquiterapia, como va decayendo, ¿verdad? Decae por partículas beta, partículas gamma, tiene diferentes decaimientos, incluso podemos ver a qué elemento radioactivo decae. Acá arriba el cobalto decae a níquel 60, el iridio decae a osmio y decae aquí a otro que tenemos por ahí. Entonces, ahora ya en resumen, ¿verdad? Las radiaciones, ya sabemos que la radiación salen de las capas electrónicas del átomo, esos son los rayos X, y la radiación nuclear, que es radioactividad, estos tienen rayos gamma, partículas beta, neutrones, protones, partículas alfa y partículas pesadas. Aquí podemos ver un ejemplo de agujas de radio. Estas agujas se colocaban, por ejemplo, en máscaras para tratar lesiones de piel, ¿verdad? Miren la lesión de esta señora en los años, esto no tengo por ahí, pero eran como, así 1933. A ella le crearon una especie de aplicador donde se colocaban todas estas agujas de radio. Se lo dejaban cierto tiempo y ya después miren cómo quedaba. Esta lesión, que era cáncer de piel, después de darle radiación, se veía que se detenía, ¿verdad? Eso era sorprendente ver cómo la radiación podía hacer eso. Lo malo es que en esta época los médicos no sabían cómo calcularlo. En realidad los médicos no han sabido cómo calcular bien esto. Entonces, por eso es que tuvieron que venir físicos y expertos que supieran en ciencias para poder apoyarlos, y entonces que ya no fuese una tarea solo médica, sino que de un grupo multidisciplinario, ¿verdad? Donde hay técnicos, tecnólogos, enfermeras, todos entrenados en el uso de las radiaciones. Aquí podemos ver aplicadores de braquiterapia, ¿verdad? Como son, estos van dentro de la vagina, ¿verdad? También podemos ver los elementos radioactivos que se han utilizado, desde cobalto, cesio, iridio, oro, ¿verdad? Aquí podemos ver los equipos de braquiterapia, ¿verdad? Que son unos robots dentro de los cuales están las fuentes radioactivas. Se conectan a un cable, dentro de este cable va moviéndose la fuente radioactiva. Ahora las fuentes radioactivas se dan tratamientos que duran mucho menor tiempo, ¿verdad? Antes con cesio las pacientes, por ejemplo, en Guatemala tardaban 3 días con un tratamiento, pero también me enteré que en otros países tardaban con esos aplicadores dentro 5 días, y ahora solo tienen que tardar 15 minutos en sesiones de 3 días, ¿verdad? Aquí podemos ver también cómo la braquiterapia ha evolucionado, ¿verdad? Desde el 64, cuando empezaron a usarse cobalto, pero eran unas fuentes de cobalto muy grandes. Después el iridio fue como el gol estándar porque era muy pequeño, y ya por ahí por el 2010 ya estos de Bebi crearon una nueva fuente de cobalto que fue tan pequeña que era el mismo tamaño del iridio, y entonces ahora el cobalto le está desplazando el uso de fuentes de iridio, porque el cobalto tiene una vida media de 5 años, mientras que el iridio tiene una vida media de, creo que son 78 días, entonces cada 4 meses la tienen que cambiar, mientras que la del cobalto se puede cambiar hasta 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces es una gran diferencia a la hora de dar tratamientos, incluso a la hora administrativa de mover fuentes, ¿verdad? Mientras tienen que cambiarse 20 fuentes de iridio para dar braquiterapia, en cobalto solo se tiene que cambiar una. Entonces hay muchas diferencias. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar un poco de lo que es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es cuando nosotros mandamos luz, que son fotones también, pero toda la radiación del espectro electromagnético son fotones. Nosotros en física les llamamos fotón porque nosotros ya queremos usar una palabra mucho más específica para hablar de las radiaciones, pero un fotón tiene la característica de que tiene una energía. Esa energía está dada por la constante de Planck por su frecuencia, y entonces cuando esto entra dentro de un metal, hace que se desprendan electrones, y esos electrones van a tener una energía. Y entonces cuando la energía es tan alta, entonces nosotros podemos crear, o podemos, esta energía con la que sale este nuevo electrón va a poder desprender, o va a tener la capacidad de mover otros electrones en el cuerpo humano para desprender fotones. Entonces aquí hay un diagrama del efecto fotoeléctrico, ¿verdad?
Eso quiere decir que un fotón de energía H nu, recordemos que el fotón, la luz, cualquier rayo del espectro electromagnético no tiene masa, ¿verdad? Y como nosotros sabíamos que la energía es, como decía Einstein, mv al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí no está descrito así, sino que la energía para la radiación que no tiene masa es la constante de Planck, que es H nu por su frecuencia. Entonces, si nosotros lanzamos un fotón con una energía H nu, desprende un electrón, entonces este electrón se llama un fotoelectrón, similar a lo que pasa con los rayos X. Al salir este electrón de su órbita va a venir otro electrón que la va a ocupar y aquí va a salir un rayo X. Entonces, el efecto fotoeléctrico es similar a los rayos X característicos. Y el último tipo de radiaciones son la interacción del efecto Compton, que es otro tipo de efecto que cuando viene un fotón va a mover un electrón que pues, está ahí en reposo, el electrón va a salir rebotado y ahora este fotón incidente va a salir con una energía distinta y esta va a ser la radiación de Compton. La radiación de Compton es la radiación utilizada para radioterapia. Y por último, la interacción de fotones o la producción de pares, ¿verdad? Entonces, en la producción de pares tenemos dos fotones. Estos fotones van a venir y van a chocar entre ellos. Tienen que tener una energía tan alta como la de un electrón en reposo. Y entonces este par electrón, pues, se va a crear un par electrón-positrón. Quiere decir que va un fotón y va a chocar contra y va a desaparecer. Al desaparecer, estos crean un par de electrón-positrón que tienen una energía cinética combinada igual a la energía menos 2 veces la masa del electrón en reposo. Y este se va a producir en un campo de Coulomb. El umbral de energía de esta producción de pares va a ser este valor, que va a ser 2 veces la masa en reposo del electrón por C al cuadrado. Y entonces aquí podemos ver que la energía del fotón que va a aparecer o del positrón y todos estos va a ser de 0.5 megaelectronvolt. Y entonces aquí podemos ver cómo se crea, ¿verdad? Traemos un fotón incidente, este fotón va a llegar casi al núcleo y ahí se va a desintegrar. Cuando se desintegra va a crear una partícula beta, que es un electrón, y una partícula beta más, que es un positrón. Y este positrón no puede vivir en la naturaleza mucho tiempo, tiene una vida media muy corta, de milésimas de segundos, incluso microsegundos. Entonces se va a desintegrar y va a crear dos partículas que van a ser dos fotones. De esto va a hablar mejor mi colega Juan, que él va a hablarles de medicina nuclear, porque es una aplicación justo de la medicina nuclear. Y pueden ver las curvas, ¿verdad? Dependiendo de la energía de las partículas, si el efecto fotoeléctrico es predominante. Si la energía es un poco más alta, ya va a ser la dispersión de Compton, y si la energía es de más de 10 megaelectronvolt, entonces ya se va a empezar a producir los pares. Pueden escribir si tienen alguna duda, alguna consulta. Para mí, pues ha sido un placer hablarles el día de hoy, ¿verdad? Justo estoy a tiempo. Ahora va a venir mi colega Juan Olaya desde Ecuador para, para seguir con las conferencias que tenemos planificadas para el día de hoy. Muchas gracias entonces. Siempre pueden dejar las preguntas y yo las voy a ir leyendo y las podemos ir resolviendo.